Es momento para nuestros pasajes de la historia. Es momento para recordar uno de los acontecimientos más célebres en la historia de eso que se llamó la Reconquista Española. Los musulmanes, las tropas de Alá, mantuvieron 780 años de presencia activa en nuestra península ibérica. En principio llegaron los Omeya de Damasco, y se creó el Emirato dependiente. Era el año 711, pero en el 756, la tremenda escabechina producida entre los Omeya por los abásidas de Bagdad provocó que el último superviviente, el gran príncipe, el príncipe de los errantes, el príncipe Abd-ar-Rahman I, llegara al Andalus. Se creaba entonces el Emirato independiente. Al-Ándalus nacía como entidad política independiente. De los Omeya, del Emirato independiente, pasamos al califato, al gran califato de Abd-ar-Rahman III. Momentos de esplendor, con Córdoba la sultana. Llegó la construcción de Medina Zahara. Se rendía culto a Alá desde la gran mezquita. Pero el sultanato, todo aquello pasó, todo aquello se olvidó. Y llegaron las diferentes hordas que desde el Magreb se habían levantado en torno a la idea fanática de rendida admiración y culto eterno a Alá. En el año 1085 llegaban los almorávides, y un siglo más tarde llegarían los almohades, defensores férreos de la fe. Contra ellos combatieron los reinos cristianos del norte peninsular. En 1195, las tropas castellanas de Alfonso VIII sufrían una gravísima derrota a manos almohades. Era en Alarcos, la última gran victoria musulmana en la península ibérica. Año 1195. Alfonso VIII está a punto de sucumbir en la propia batalla. Afortunadamente, con un grupo de leales, un grupo de su hueste, consiguió retirarse, a lamer sus heridas, a preparar la venganza, a preparar la contraofensiva. Los almohades, mientras levantaban la Giralda o la Torre del Oro, acechaban a los reinos cristianos y ambicionaban poseerlos, ambicionaban una nueva invasión total de la península ibérica. En 1211, el gran califa almohade Al-Nasir, con poco más de 30 años, preparaba un gran contingente, un gran ejército. La amenaza se cernía sobre los reinos cristianos. Nunca se supo bien qué cifra se logró reunir. Decían los cronistas árabes de la época que más de 600.000 guerreros almohades. Los siglos y la rigurosidad de las investigaciones fueron rebajando ostensiblemente esa cifra. Hablaron de 300.000, hablaron de 200.000. Lo cierto es que aquel contingente de Al-Nasir no superaba los 150.000 efectivos. En todo caso, una noticia gravísima para los reinos del norte peninsular. Estos, mientras tanto, andaban envueltos en una suerte de guerras fratricidas, guerras civiles por el control territorial de la frontera. En ese tiempo había 5 reinos en Hispania. Por un lado, los aragoneses. A principios del siglo XIII, el gran rey Pedro II dominaba los designios de la corona aragonesa. También estaba Castilla, con su rey Alfonso VIII, recordando eternamente el desastre de Alarcos. León permanecía como entidad independiente. Era un momento entre 1157 y 1230, la segunda etapa de la independencia de León, con su rey Alfonso IX. Y también estaba el reino de Navarra, con Sancho VII, un enorme monarca. Y por supuesto el reino de Portugal, independizado desde el año 1140 y reconocido por Castilla en 1143. Era el momento para los 5 reinos. La amenaza almohade contra ellos. Deberían unirse o sucumbir. Nos encontramos en el año 1212. Desde 1206 se habían creado los capítulos necesarios para que los cristianos se unieran en una santa cruzada contra los almohades. El rey Alfonso VIII aglutinaba los intereses cristianos y consiguió convencer al Papa Inocencio III para que proclamara santa cruzada contra los almohades. En los púlpitos eclesiales de toda Europa se animaba a los siervos, a los fervorosos siervos, a alistarse a esa cruzada. Se entregarían dones, se prometería el cielo, se prometería el indulto,
Todo con tal de parar, con tal de frenar el impulso almohade. Miles de caballeros se alistaron. Llegaban desde Alemania, desde Italia, desde Francia. A su frente, el arzobispo de Narbona. Entraron en la península ibérica en ese año de 1212. Mayo de 1212, en la ciudad de Toledo, la antigua capital visigoda, la capital de las tres culturas, donde vivían en perfecta armonía los mudéjares, los hebreos y los cristianos. Musulmanes, judíos y cristianos convivían perfectamente, y fue la base central elegida por Alfonso VIII para reunir, para aglutinar todas las tropas de aquella santa cruzada. Los hombres fueron llegando. Llegaron los cruzados extranjeros. Había un temor en el rey Alfonso VIII, y es el de la fricción que se iba a producir, a buen seguro, entre los extranjeros y los habitantes de Toledo. Los cruzados extranjeros no estaban acostumbrados a eso de la convivencia. Ellos tenían la impronta de las cruzadas vividas en Tierra Santa, y allí no se le daba ni un solo palmo de terreno al enemigo musulmán. En consecuencia, les extrañó que se conviviera perfectamente en Toledo, y sobre todo les extrañó que se dejara vivir en paz a los judíos. Alfonso VIII intentó asentar las tropas cruzadas extranjeras en los alrededores de Toledo para que no entraran en la ciudad, pero fue imposible pararles. Los extranjeros asaltaron la judería toledana, provocaron una gran masacre, rapiñaron, se llevaron el botín. Eso provocó un gran pesar en Alfonso VIII. Pero pensando en los futuros combates, sabía que aquellos cruzados serían muy necesarios, sus armas, su veteranía sería muy necesaria para combatir a los almohades. Hizo una especie de vista gorda y pensó en la futura empresa. Finalmente, el 20 de junio de 1212, se dio la orden de partida. El ejército cruzado era inmenso. Se acercaba a los 100.000 hombres. Las fuentes más fidedignas nos hablan de unos 100.000 hombres. La vanguardia del ejército era asumida por don Diego López de Haro, el señor de Vizcaya. Dirigía la hueste cruzada extranjera. Eran los primeros, era la vanguardia, era la tropa de choque contra los almohades. Días más tarde, aquel ejército transitaba la árida estepa manchega. El calor y la falta de intendencia empezó a hacer estragos. Pronto los cruzados se toparon con la fortaleza de Malagón. En ella sus defensores ofrecieron la rendición a cambio de la supervivencia, pero los cruzados extranjeros omitieron cualquier tipo de negociación, negaron cualquier tipo de acuerdo y pasaron a cuchillo a los defensores de la fortaleza de Malagón. El rey Alfonso VIII, cuando llegó 2 días más tarde, contempló la escena horrorizado. Esa no era la manera. Había que negociar de otra manera. La batalla era otra. Los cruzados extranjeros empezaron a disentir. Mostraban desacuerdo con lo que hacían los cristianos peninsulares, los cristianos hispanos. Días más tarde llegaron a la fortaleza de Calatrava, aquella que habían perdido los templarios, pero que había sido el germen para la futura orden de Calatrava. Alfonso VIII en esta ocasión sí llegó a tiempo para negociar con los defensores y a cambio de no combatir les permitió salir con vida. Esto encrespó. Esto provocó las iras de los cruzados extranjeros. Ya muy cansados, fatigados por la marcha, por el hambre, decidieron abandonar en masa aquella empresa. Los hispanos se quedaban solos ante el poder almohade. ¿Qué ocurriría a partir de ahora? La sombra del desastre de Alarcos planeaba sobre todo el ejército cruzado. Se calcula que los cruzados extranjeros supusieron más o menos 1/3 del total. Por tanto, el ejército que quedó a disposición de Alfonso VIII pues no superaba los 80.000 efectivos. Entre 60.000 y 80.000 efectivos. Con eso tendrían que combatir toda la horda almohade. Afortunadamente, en ese tiempo, el gran amigo de Alfonso VIII, Pedro II de Aragón, llegó. Y llegó con un ejército numeroso, 3.000 caballeros y miles de peones. Los reyes decidieron